después de escuchar estas exposiciones, realmente después de escuchar estas exposiciones, uno querría continuar con los temas, retomando todo eso que se desgrana, igual que cuando se encienden fuegos artificiales en un horizonte de esperanzas a fin de año. De un fuego sale otro, y de un color sale otro, y brotan las asociaciones de la imaginación que nos llaman hacia lo alto. Y escuchándolo, a mi entrañable Nelson Pilosof, no pudo dejar de atravesarme el espíritu, el recuerdo de don Antonio M. Grompone, catedrático de Filosofía del Derecho desde 1928 hasta 1965, que decía en la clase: las cosas son y los valores valen. 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial no legitiman el homicidio que se va a cometer esta noche. No es un tema estadístico, es un tema de conciencia. Claro, el derecho fundado en esos conceptos era inmarcesible, jamás se iba a marchitar. En cambio, si el derecho lo queremos fundar en un relativismo como una especie de emanación sociológica, como una especie de secreción del colectivo, entonces no tenemos punto de referencia ni siquiera para horrorizarnos. Y eso es lo que determina que hoy estemos no solo conviviendo bajo amenaza, sino además conviviendo con una gran cantidad de gente que no amenaza a nadie, que no siente violencia ni animadversión hacia nadie, pero que ya va perdiendo el lenguaje desde el cual poder condenar y va dejando que se ensombrezcan las ideas a partir de las cuales tenemos que vivir. Pero ocurre que, más allá de todas las definiciones sociológicas que pretenden que la cultura sea un elemento objetivo a medirse, sigue siendo verdadera la definición de Ortega y Gasset. Cultura es el conjunto de ideas a partir de las cuales se vive, no que se estudian librescamente, no que se aprendieron para recitarlas y ganar galones en los exámenes. No. Cultura es el conjunto de ideas a partir de las cuales se vive. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Mucho antes de llegar al estado de cosas que ha hecho salir a esta verdadera multitud en una tarde helada de julio, porque todos sentimos un compromiso con algo que ya no es ni partidario ni político, y voy a ser claro, ni siquiera solo rotario. Acá venimos por los sentimientos humanos que nos constituyen como personas. ¿Y cómo llegamos a esto? Y llegamos básicamente porque fuimos cambiando, o mejor dicho, aceptando de más que se cambiara el conjunto de ideas desde las cuales vivimos. Por lo cual, la propuesta que me permito aportar es la de que, además de trabajar en los distintos planos por los que se puede entrar, y hay que entrar, a los barrios marginados, a los grupos marginados, a las cárceles a educar. Además de esos planos, miremos la doctrina, la teoría, la visión de la persona, o para usar un título de un filósofo injustamente olvidado, Francisco Romero, la teoría del hombre que está debajo de esto. Claro, si uno dice, vamos a hablar de teoría, cuidado. Tengo un amigo que salta. Dice, no, la teoría no, la práctica, la acción. Y entonces viene enseguida la aclaración, precisión de don Carlos Baferreira, quien alcancé a escucharlo también en el Paraninfo de la Universidad más de una vez, los lunes a las 6:30 de la tarde. Decía Baferreira, el hombre de pensamiento
también es hombre de acción, solo que de mucho más acción. Si alguien prende una vela, ilumina un cuarto. Si alguien inventa la lamparita eléctrica, ilumina el mundo. ¿Cuál de los dos tuvo más acción? ¿El teórico que inventó la lamparita eléctrica o el hombre práctico que encendía de a uno las velas? Nosotros en el Uruguay bajamos la guardia en la profundidad del pensamiento, como bien acaba de establecer en un pasaje de su riquísima exposición el profesor Filosóf. Bajamos el nivel de profundidad, dejamos el hábito de enseñar a pensar. Una educación repetitiva hizo que se estudiara autor por autor, en filosofía, en literatura, se bajara la sensibilidad a la música culta, se bajaran las horas, se bajó italiano, tenemos raíz italiana sin la cual no es pensable en nuestro país, pero se bajó de la educación secundaria. ¿Para qué? Francés solo para los que quieran. Entonces, de un país abierto que sabía buscar etimologías y conexiones en todos lados, fuimos creando un país cerrado, encerrado, cada hombre sobre sí mismo y repitiendo cada vez palabras con menos contenido. Naturalmente, algunas palabras, además, se les fue cambiando el sentido. Nos fuimos acostumbrando a mirarnos a nosotros mismos como una sociedad. Esta para mí no es una sociedad. Este para mí es mi sitio en el mundo. Es el mundo es el lugar en el cual quiero realizar toda mi persona y por lo tanto puedo hablar de la patria, de la nación, puedo hablar de la conciudadanía. Pero ya tampoco somos la ciudadanía. Durante la dictadura se hablaba de la población y ahora se sigue hablando de la población. No se habla tampoco de la opinión pública, sino que se habla de los resultados de las encuestas. Yo haría una encuesta. Cada uno de ustedes conocen 500 personas. Pregunto, ¿a cuántos encuestados conocen ustedes? Entonces, ¿de dónde se sacan esas encuestas? Pero además, para contestarme si está bien o está mal que vivamos a un crimen diario, ¿qué encuesta hace falta si no responder a la conciencia? Porque aquellos profesores de filosofía, los que tú evocabas, el que yo acabo de nombrar y tantos más, nos enseñaron que el último reducto de toda seguridad y el último reducto de toda libertad es la persona. Claro, mientras te escuchaba, Nelson, me atravesaba el recuerdo. Carlos Benvenuto, alumno directo de Ferreira, profesor de filosofía altamente desordenado para exponer, porque iba a la clase solo a crear, no repetía 2 clases iguales jamás. Donde me acaba de ocurrir en presencia de todos ustedes algo que me sucedió no menos de 5 veces en la vida. Hablando de estas cosas, con gente en la cual sentía el calor de la espontaneidad en el concepto, es decir, los amigos del concepto, porque hay amigos de cuchipandas, pero hay amigos de conceptos. Gente con la cual uno no ha tomado nunca una copa, pero sabe dónde está y cómo piensa. No menos de 5 veces me ha pasado que hablando de esto menciono a Benvenuto y alguien dice, fue profesor mío. Me acaba de ocurrir con Schiaparelli. Y me ha emocionado ver que este hombre se hizo filósofo. Pero ¿cómo se hizo filósofo Schiaparelli? Como se hacía filósofo el uruguayo gestado en aquellas cunas que iban de Ferreira, de Emilio Oribe, a Jean-Vías de Acevedo, no eran todas iguales, había discrepancias. Sí, claro. Claro que había distintos enfoques, pero era un liceo destinado a enseñar a pensar. La profesión
la profesión de filósofo, después de Eva Ferreira, pasó a ser en el Uruguay profesorado de pensar. Bueno, hoy vivimos en plena derrota del pensamiento. Se le dice a la gente que el pensamiento no importa. Y hasta se dice que todo pensamiento es válido por igual, lo cual fue justicieramente condenado por Schiaparelli, pero lo que es peor también, o tan grave como eso, se le llama cultura a cualquier hábito inveterado que algún sociólogo mayoritario o minoritario consiga detectar para hacer una monografía. Hay que respetar la cultura de los que apedrean a la mujer infiel porque es su tradición, hay que comprenderlo y ponen los ojos en la... Hay que respetar la cultura de los que mutilan a la muchacha cuando llega a la edad núbil, porque también es una cultura, no lo juzgue. No. La conciencia la llevo limpia en la medida en que juzgo cada acto, cada hecho, porque cada hecho y cada acto me llega o con el signo del bien o con el signo del mal. Y ya sabemos, y acá se ha aludido, que no es fácil a veces dar el fundamento último del bien y el fundamento último del mal, porque en definitiva, como la vida es vida, muchas veces torna algunos males en fuente de bienes. Pero no hay que olvidar que eso tiene un límite. Y acá en el Uruguay se enseñó mejor que en ningún lado. Lo enseñó Eva Ferreira, precisamente. Hay algunas cosas que son males en sí. Hay males por los cuales uno, si pudiera, le preguntaría al misterio por qué es que existen y por qué hacen dando daño. Y es en ese orden que nosotros hemos ido perdiendo la costumbre de reflexionar a fondo. Un silencio, ¿qué le va a hacer? Alzarse de hombros, y no hay nada más. Y bueno, todo es así, que usted no va a cambiar el mundo. No, señor, nosotros vamos a cambiar el mundo, por una simple razón. Porque nuestro mundo es nuestro país, amado como país. No somos una sociedad de alternativa. Y por lo tanto tenemos la obligación de saber que cultura, palabra hermanada con cultivo, alude al conjunto de ideas desde las cuales vivimos, por lo cual si vivimos incluyendo en la cultura la tolerancia con el disparate, la tolerancia con el crimen, o la liviandad de esos planteos light, de, oh, sí, fumé marihuana y sentí paz y tranquilidad. Si nosotros vamos a seguir haciendo eso, nuestro porvenir es el de bajar mucho más que lo que ya lo hicimos y no tenemos ganas. Y es nuestro compromiso de vida contestar fuerte que nosotros no somos indiferentes al bien y al mal. Un error que naturalmente ha estado presente en estas ya 2 horas de reflexión. Un error muy frecuente es el de pensar que si el pensamiento es laico, tiene que ser imparcial desde el principio hasta el final y tiene que abstenerse de pronunciarse sobre las cosas que sean de fondo. La laicidad pasa entonces a ser una prescindencia de todos los factores espirituales. ¿Y qué sucede? Que el hombre, por estructura, tiene elementos espirituales. El hombre tiene una base animal que lo emparenta con la zoología. Después tiene un mundo intencional y en ese mundo intencional cultiva sus intereses, sus propósitos, las cosas que realmente pueden satisfacer desde las pulsiones hasta los instintos. Pero por encima de eso, el hombre tiene una capacidad
de crear pensamiento abstracto, de crear pensamiento desinteresado, de crear pensamiento noble y de apostar a algunas cosas que realmente valen la pena. El hombre que se entrega a la poesía tratando de pronunciar la mejor palabra que pueda reflejar lo que tiene de inefable dentro de su pecho. El hombre que hace filosofía buscando la verdad y no solo el éxito en el próximo concurso. El hombre que discute con el contenido de un expediente hasta desentrañar lo justo, sin preguntarse si va a quedar bien o mal, y sin salir a creer que las respuestas están en la jurisprudencia de lo que otros pensaron sobre otros casos que jamás van a ser iguales al de él. El hombre que discute con el dolor y con la muerte, amando a su paciente porque siente que la medicina es una forma trascendente de integrarse al prójimo. Ese hombre está realizando un acto espiritual. Igual que realiza un acto espiritual el ciudadano que viene a veces desvalido a decir no puedo más con mi fábrica, me fundo, pero yo quiero a mi familia y quiero no solo a mi familia, quiero a mis trabajadores. Y me daría vergüenza presentarme a un juzgado de concurso, me daría vergüenza dar quiebra. Y tiene un problema estrictamente espiritual, un honroso problema espiritual. Porque ¿qué es lo que sucede en todos estos casos? La circunstancia particular, eso en la que nos movemos todos los días, el mundo intencional, cuando las cosas son difíciles, o como decía mi madre, educadora, que es justicia tener presente, cuando las papas queman, entonces ya no basta manejarlo en el mundo intencional. Hay que mirar una dimensión más alta, midiéndose con lo absoluto, midiéndose con el misterio, con lo infinito, con Dios en aquello en que el hombre lo sienta, o con un signo de interrogación que por lo menos reverencie lo que no sabe. Bueno, eso es justamente la vida espiritual que nos la han rebanado a fuerza de contarnos que toda nuestra crisis es el resultado de las políticas económicas. Allí están. Unos salen y dicen que estos muchachos que ahora andan en la mala son fruto de la crisis del 2002. Otros salen a decir que son el resultado del modelo predominantemente liberal. Para mí los hechos muestran que el deterioro de la convivencia no es el resultado ni de la crisis del 2002, ni del sistema económico, que fue predominantemente liberal antes y que desde hace 7 años es clara, diría exageradamente asistencialista. Y ninguno de los dos modelos nos ha defendido de la caída de la convivencia, porque la caída de la convivencia en realidad es la caída de la cultura. Y la caída de la cultura, seamos claros, no empezó ni en los últimos 7 años ni en el año 2002. Empezó muchos años atrás, cuando nosotros nos dejamos invadir por doctrinas según las cuales esos valores eternos que sentimos hasta los huesos, esos valores eternos que nos dan una verticalidad que nos sostiene más allá de nuestras contingencias y desgracias, a nosotros se nos empezaron a explicar como prejuicios burgueses. En realidad, de lo que se trata es de que la sociedad y la historia siempre ha sido solo la historia de la guerra de clases. Por lo cual pasamos lentamente a no ver en el prójimo un prójimo, sino a ver en el prójimo probablemente un rival. Entonces se cuchichea, claro, y de paso ya que estamos se cuchichea, como Hobbes escribió que el hombre es lobo del hombre, y pasa eso
Bueno, no es, pero entre medio de todo eso se va entrando, yo estaría por decir, se va haciendo reptar un género de ideología por la cual nos olvidamos, no ya de que el prójimo es un yo soy tú, nos olvidamos de algo más, nos olvidamos de quiénes somos nosotros mismos, porque si miramos nuestra propia biografía, la del que habla, ¿a qué clase social pertenezco? Y depende. Naturalmente, la gente que trabaja conmigo, allí yo soy el patrón, entonces sería una relación obrero-patronal. ¿Y la gente para la cual yo trabajo? ¿O yo no soy, en definitiva, un empleado o un asalariado de mis clientes, de los clientes de mi estudio? ¿O yo no he tenido, que he tenido, lógicamente, ingresos estables en relación de dependencia, de semidependencia? ¿Cuántas clases sociales encarna uno? Así como uno encarna muchos roles a lo largo de la vida, encarna también muchas clases sociales y muchos matices dentro de las clases sociales. Y además una cosa, yo no soy un caso de pertenencia a la clase social, como está de moda decir, porque la palabra pertenencia se le ha dado una amplificación legitimante de cualquier cosa. Pertenece al grupo, no. En definitiva, no soy un ejemplar de una especie. En definitiva, tenía razón Unamuno. Yo soy yo y mi mismísima mismidad. Y el Uruguay se hizo con gente que pensaba así, sin haber leído a Unamuno. Anteriores, hasta en el nacimiento, a Unamuno. ¿O qué es Artigas? Respondiendo incómodo a todo. Y prefiriendo ir a compartir miserias con el Paraguay en lugar de ofender al Paraguay. Esa alternativa no se le ocurrió. Es para estos tiempos. Al pueblo paraguayo, al Parlamento paraguayo. Pregunto, nosotros podemos en nuestro país no sentir que algo hay que hacer, pero entonces ahí nos surge otro obstáculo, un obstáculo del cual tenemos que liberarnos. En Uruguay tiene muchos años, no solo con desviaciones del pensamiento, con prescindencia de valores espirituales, en los cuales nada es imposible. Y por cierto, si nos pusiéramos en un simposio a hablar de valores espirituales, podríamos lograr la reunión del pensamiento de distintas creencias y de distintas religiones, incluso de aquellos que no practican ninguna, porque hay una espiritualidad subyacente que la consagra el artículo 72 de la Constitución, que dice que lo que no está escrito en materia de derechos, deberes y garantías, pero pertenece a la personalidad humana, se tiene que dar por comprendido y garantizado por la Constitución. O sea, el hombre está primero. En otras palabras, la primera institución en nuestro país es la persona. Y tenemos que volver a hacer la doctrina de la persona en diálogos abiertos, donde realmente se hable de filosofía como se debería hablar siempre, recordando que los griegos, de los cuales somos todos tributarios, iniciaron la filosofía como una rueda de amigos. La filosofía no debería ser envasada en textos exigentes, sino en reflexiones abiertas como la que esta noche han motivado ustedes con su presencia. Tenemos más proposiciones para hacer que tienen que ver con los medios de difusión que deben dar lugar a este género de reflexiones, como lo hicieron muchas décadas atrás, honrosamente, para la educación de nuestro país, y que tienen que ver con restablecer la aptitud lectora y reflexiva a través de múltiples mecanismos que existen. Pero yo no quiero abundar más allá del límite de tiempo, que ya lo estoy ultrapasando, y lo que sí quiero es decir que la prueba de que la filosofía es una rueda, debe ser un diálogo entre amigos, acabamos de tenerla en este encuentro, porque todos los que vinimos a hablar acá, con esta invitación que tanto agradecemos, tuvimos ocasión
de asociar ideas y de decir cosas que no estaban en ningún libreto. Y eso, un hombre sin ningún libreto, un pueblo sin modelo, que haga el modelo por sí mismo, eso es lo que nosotros juramos que queríamos ser cuando cantábamos el himno. En serio. Gracias.